San Mateo capítulo 14, versículo 22, en adelante. Si lo han encontrado en la iglesia, me responde con amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ve. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. El 33 lo leemos todo justo, iglesia. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le hablaron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Glorificamos al Señor, iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Puede tomar su asiento. Claramente la Biblia, la palabra de Dios, muestra un pasaje conocido, un pasaje que seguramente la iglesia lo ha leído o lo ha escuchado a través de alguna predicación. Cuando Jesús y Pedro caminan sobre las aguas, muestra la Biblia que después de que Jesús hizo ese gran milagro, esa señal, ese prodigio, de alimentar a una multitud de personas con tan solo 5 panes y 2 peces, les pidió a sus discípulos que partan para la otra ribera, que partan para el otro lado, se suban en la barca y vayan a la tierra de Genesaret. Y dice que los discípulos obedecieron, se subieron en la barca y partieron, y él se quedó despidiendo a la multitud. Cuando él despide a la multitud, muestra la Biblia de que él se aparta a un monte, pero se aparta a orar. Y no me quiero desviar de la palabra, iglesia, pero en esto hay que verlo. Jesús se aparta para orar. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos el ministerio del Señor Jesucristo, la Biblia nos muestra que Jesús oraba, que aún siendo el Dios hecho hombre, Él oraba. Él llevaba una vida de oración. Y nosotros, su iglesia, somos llamados a hacer las mismas obras que Jesucristo. Entonces la iglesia debe de orar. Si la iglesia quiere tener victoria, debe de orar. Si los jóvenes quieren llevar una vida victoriosa, agradándole a Dios, estando delante de la presencia del Señor, deben orar. Jesús en una ocasión dijo, cuando estaban en un momento muy difícil en el Getsemaní, le dijo a Pedro, orar para que no caigas en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Orar. ¿Cómo está su vida de oración, iglesia? ¿Cómo está su vida de oración, joven? ¿Cómo está la vida de oración en los hogares? Jesús se apartaba para orar, porque cuando oraba entraba en esa relación con el Padre. Y nosotros cuando oramos entramos en ese vínculo con nuestro Dios. Entramos en su presencia, nos entrelazamos con Él. Amén. Hay que orar.
Y dice la Biblia que llegó la noche. Jesús estaba en ese monte, pero los discípulos estaban en el medio del mar y no la estaban pasando bien, la estaban pasando mal. Dice la Biblia que esta barca con sus discípulos estaba siendo azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Hace unos años atrás tuve la oportunidad yo, en la ciudad de Bolsón, de subirme a un lanchón, un poco más grande que una lancha, pero más chico que un catamarán. Y partimos para las tierras de Chile, en el lago Puelo. Y cuando íbamos por el medio del lago, se levantaban olas, y eso que era un lago, pero se levantaban olas grandes que golpeaban el lanchón con violencia. Y me llevaba a meditar que esto fue hace muchos años atrás, cuando las barcas eran barcas humildes, de madera. Estaban los discípulos en esa barca humilde en el medio del mar siendo azotada por las olas, seguramente a punto ya de perecer, a punto de hundirse. Y no tan solo eso, Jesús se había quedado. Ellos pensaban que estaban solos. Pero dice la Biblia que de una forma sobrenatural Jesús llegó para ayudarles. Llegó caminando sobre el mar. Llegó de una forma sobrenatural. Gloria a Dios. Quizá los discípulos pensaban, ya hasta acá llegamos. Se hunde. Las olas son grandes. El viento es contrario. Estamos solos. ¿Qué hacemos? Pero allí llegó Jesús. Llegó Jesús para ayudarles. Quizás los discípulos decían, Jesús se quedó. Pero sin embargo, por más de que Jesús estaba en el monte, Jesús sabía lo que le estaba pasando a sus discípulos. Jesús sabe todo, iglesia. Jesús es Dios. Jesús sabía lo que estaba pasando y por eso les fue a ayudar. Llegó y les dijo, tengan ánimo. Amén. Soy yo. No teman. Soy yo. No teman. Seguramente hay muchas personas que están hoy en esta noche como aquellos discípulos. Pero hoy tiene poder el Señor para obrar de una forma sobrenatural. No temas, cree solamente. Dice la Biblia que ahí es donde entra en escena aquel hombre llamado Pedro. Aquel que en ocasiones, por ejemplo, cuando estaban en conversaciones Jesús con sus discípulos, Jesús le decía, ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos, algunos decían, dicen que eres Elías. Otros decían, uno de los profetas. Pero Pedro decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, le decía Jesús, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. En ocasiones Pedro le decía, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Pedro, si vamos a la Biblia, encontramos que tenía errores, que tenía fallas, que tenía defectos, debilidades como seguramente cada uno de nosotros. Pero había algo que tenía Pedro. Sabía que Jesús no era un hombre común y corriente. Sabía que era el Hijo de Dios. Sabía que Jesús era el Mesías. Lo creía con todo su corazón. Entonces, dice la Biblia que Jesús llega sobre el mar y los discípulos empiezan a dar voces de miedo porque pensaban que era un fantasma. Y no es poca cosa, iglesia. Fíjense en medio del mar que aparezca uno caminando. Si usted va a un río, pone el pie y se hunde. Si usted va a un lago, pone un pie y se hunde. Si va al mar, pone un pie y se hunde. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Es algo imposible. Las leyes naturales no lo permiten. No permiten que una persona pueda caminar sobre el agua. Los discípulos decían, es un fantasma. Pero Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no temas. Jesús estaba mostrando su ilimitado poder. Jesús es el Todopoderoso, el
hasta por encima de la naturaleza. Entonces ahí donde Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya también. Yo creo que tú me puedes hacer lo mismo que tú haces. Lo creo. Sacó el temor en ese momento. Miró a Jesús. Jesús le dijo, ven, ven. Dice la Biblia que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Y da un paso. Y da otro. Y da otro paso. Por encima de aquellas olas que lo azotaban. Por encima de ese viento que estaba en contra de ellos. Él empieza a caminar. Cuando tomó la decisión de sacar el miedo de su corazón y ver a Jesús y creerle, él empezó a hacer la obra que estaba haciendo Jesús. Empezó a caminar sobre lo sobrenatural. Empezó a caminar por encima de lo imposible. Empezó a caminar por encima de la tormenta. Empezó a caminar. Eso pasa cuando no temas. Cree solamente. En una ocasión Jesús le dijo a Marta y a María, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El Señor está aquí, iglesia, y tiene poder para suplir su necesidad y mi necesidad. Y dice la Biblia que Pedro se desenfocó de Jesús y vio el viento y tuvo miedo. Aquel que había creído, al ver la tormenta, tuvo miedo, se desenfocó, dejó de mirar a su Dios, dejó de creer a esa palabra que le había dicho, ven. Y miró el viento, miró las olas y empezó a hundirse. Pero dice la Biblia que empezó a clamar, Jesús, sálvame. Y allí donde estaba la mano de Jesús para levantarlo. La mano de Jesús está en esta noche para levantar a todo aquel que se está hundiendo. Porque por más de que usted levante las manos, por más de que usted cante, por más de que usted grite, usted sabe cómo está en su interior. Y quizás usted está viniendo hoy en esta noche con poca fuerza, casi hundiéndose. Pero la mano de Dios está hoy para levantarlo. Gloria a Dios para siempre. Hay poder en la sangre de Cristo. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si cuando te sacaste el temor de encima y empezaste a creer, empezaste a caminar. Si ya estabas haciendo la misma obra que hago yo, ¿por qué dudaste? Dice la Biblia que subieron los dos a la barca y todo se calmó. Los discípulos vinieron y le adoraron y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Pero Pedro seguramente se quedó en la barca diciendo, ya no tengo que temer, tengo que creer. Ya no tengo que temer, tengo que creer. Cuando creí, pude ver que hacía lo imposible. Cuando me entró el miedo me hundí, pero cuando creí, vi que Dios hizo lo imposible. Dice la Biblia en Hebreos 11 que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay otro pasaje que es el pasaje que leía nuestra hermana en el devocional, que muestra la Biblia de que Jesús parte también en una barca con sus discípulos desde la tierra de los Gadarenos a la otra orilla, y allí lo estaba esperando una multitud. Otra cosa que podemos observar en el ministerio de Jesús, las multitudes le seguían. La fama de Jesús recorría de boca en boca, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. La fama de que había un hombre que portaba algo especial, que tenía palabras de vida, que las enseñanzas que tenía no eran igual que la estructura religiosa, que las cosas que enseñaba la estructura religiosa en aquel entonces, sino que era diferente. Eran palabras que entraban en el corazón del hombre y de la mujer, que lo cambiaban, lo transformaban. Se corría la fama de que había un hombre que podía sanar a los enfermos,
que podía libertar a los cautivos, aquel endemoniado, venían y Él los hacía libres. Entonces la fama de Jesús recorría a todas partes. Imagínense que venga esta noticia de que hay un hombre que hace esta cosa en aquel tiempo. Si alguno tenía un familiar, estaba esperando que llegue Jesús hacia la ciudad para poder llevarlo, para que Jesús haga algo a su favor. Entonces siempre las multitudes, cuando la gente se enteraba que Jesús iba a llegar a algún lugar, las multitudes estaban ahí esperándolo. Quizá algunos, como en esta noche, para adorarle, para glorificarle, pero otros con mucha necesidad. Encuentra la Biblia, registra 2 personas. La mujer con flujo de sangre y Jairo, el principal de la sinagoga. Dice la Biblia que Jesús llega hasta ese lugar, se baja de la barca, está la multitud, pero viene a ese encuentro este hombre, Jairo, principal de la sinagoga, un hombre importante. No era un hombre común y corriente, era un hombre principal de la sinagoga, era un hombre reconocido por la gente que estaba ahí. Era un hombre que la gente lo veía como de la estructura religiosa y de la que siempre estaba persiguiendo a Jesús. Pero en esta ocasión llegaba con una petición. Y en esto hay que profundizar, iglesia. ¿Qué pasa? Jairo era un principal de la sinagoga y tenía prohibido nombrar a Jesús, ni hablar de ir a verlo, porque iba a ser expulsado. Pero sin embargo dice la Biblia que tenía a su hija enferma, su hija que estaba a punto de morirse. Seguramente antes de ir a ver a Jesús, Jairo había intentado todo, pero no había alcanzado nada. Su hija estaba cada vez peor. Y dice la Biblia que fue con esa petición. No le importó lo que le dijeran, no le importó que lo expulsaran de esa estructura religiosa. Se sacó el miedo de encima y dijo: yo lo voy a ir a ver, yo lo voy a ir a buscar. Yo creo que Él puede hacer algo a favor de mi hija. Lo que nadie puede hacer, bueno, yo creo que Jesús lo puede hacer. Así que lo fue a buscar. Dice la Biblia que llegó a la multitud, seguramente llegó y preguntaba: ¿viene Jesús? Sí, viene. Bueno, se quedó esperándolo. Y cuando llegó, dice la Biblia que se arrodilló delante de Él. Y le dijo, le suplicaba: Señor, Jesús, acompáñame a mi casa. Tengo mi hija que está que se muere. Te suplico que vengas y pongas las manos sobre ella para que pueda ser salva. Ven, acompáñame, por favor. Yo necesito que vengas conmigo. Y dice la Biblia que Jesús tomó la decisión de ir con él. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que recibe a todo aquel que viene humillado delante de Él. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que todo aquel que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar jamás. Él no echa fuera a nadie, sino que lo recibe. Y Él recibió a Jairo, por más de que era de esa estructura religiosa que siempre lo andaba buscando. Y fue. Y cuando iba caminando, la multitud lo apretaba, y allí estaba la mujer con flujo de sangre. Ella también no podía estar en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque tenía flujo de sangre. Se la declaraba una mujer inmunda. Si la multitud que estaba ahí se enteraba de que ella estaba ahí, la podían apedrear hasta la muerte. Ella fue corriendo en vida o muerte. Fue así. No tuvo el temor de decir: me pueden matar. No. Yo voy a ir a buscar a ese Jesús, voy a tocar el borde de su manto. Porque yo creo que lo que Él tiene, si entra en mí, me va a sanar. Eso fue a buscar. Eso es lo que fue a hacer esa mujer. Y dice la Biblia que cuando Jesús iba caminando con Jairo, ella vino por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. El poder salió de Jesús y entró en ella. Y dice que la fuente de su sangre se secó. Por 12 años ella estaba enferma, lo había intentado de diferentes maneras, pero siempre le iba peor.
Pero sin embargo puso la fe y la confianza de que Jesús podía hacer algo, que lo que nadie lo pudo hacer, Jesús lo podía hacer, y fue a buscar ese milagro. Conforme a tu fe se ha hecho en esta noche, iglesia. Conforme a tu fe. Amén. Dice la Biblia que Jesús se frenó y le dijo a sus discípulos: ¿quién me ha tocado? No es que Jesús no sepa quién lo tocó, si Él sabe todo. Él quería poner en alto lo que hizo esta mujer. Le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No dijo mi manto, dijo tu fe. Tu fe. Tu fe. Lo que has venido a buscar, lo recibiste, porque creíste. No te importó ni siquiera el que quizás te puedan matar. Sacaste el miedo y creíste. No temas, cree solamente. Y mientras esta mujer recibe este milagro, dice la Biblia que vinieron de la casa de Jairo y le dijeron: no molestes más al maestro, ya está, tu hija se murió, ya no hay vuelta atrás, murió. Hay un dicho que es secular, que dice que todo tiene solución menos la muerte. Pero en esta ocasión la muerte había llegado a tocar la casa de Jairo y se había llevado a su hija. Este hombre, que había ido con la fe, con la esperanza de que Jesús podía hacer algo, en ese momento le decían: se terminó todo, listo, murió. Pasó al terreno de lo imposible. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Jairo podría haberse dicho: bueno, ya está, ya falleció, listo. Pero Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Y él lo escuchó. En medio de su dolor, en medio de ese quebranto, él lo escuchó. Y dijo: bueno, si Jesús me dice que no tema y que crea, voy a tomarlo. Y siguió. Y fue hasta la casa, allí donde estaban todos llorando de dolor, de sufrimiento por la pérdida de esta niña. Dice la Biblia que entró Jesús. Estaba la muerte, pero entró la vida. Entró Jesús. Dice la Biblia que entró con Pedro, Juan y Santiago y los padres de la niña. Entró Jesús, tocó a la niña, le dijo: Talita cumi, niña, a ti te digo levántate. Y la niña volvió a la vida. Abrió sus ojos, volvió a respirar, se levantó nuevamente, volvió a abrazar a sus padres, aquello que se había perdido. Aquello que ya no tenía vuelta atrás, Jesús se lo devolvió. El llanto se volvió alegría. La tristeza, gozo. Porque Jesús llegó. Pero también porque hubo uno que no temió, sino que creyó. Iglesia, hoy el Señor quiere que nosotros tengamos fe en Él. Depositemos nuestra confianza en Él. Él está aquí en esta noche con nosotros. Él es real, iglesia, Él es real. Y Él tiene poder en esta noche para hablar conforme a tu necesidad. Quizá muchas veces uno pregunta ¿por qué? Seguramente los discípulos le podían decir: ¿por qué nos hiciste ir a nosotros primero? ¿Por qué? ¿Por qué no viniste enseguida con nosotros? Capaz que ni siquiera se levantaba la tormenta. ¿Por qué? Y hay muchos por qué que tenemos muchas veces en nuestra cabeza. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué tengo que atravesar esta situación tan difícil? ¿Por qué? En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: ¿por qué este nació ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? ¿Por qué nació ciego? Jesús le dijo: no pecó ni este ni su padre, sino para que la gloria de Dios sea manifestada sobre él. Dios quiere glorificarse en esta noche, en medio de tu problema, en medio de tu lucha, en medio de tu dificultad, en medio de tu adversidad, aún en medio de lo imposible. Dios quiere glorificarse en esta noche. Póngase de pie, iglesia.
Dios bendiga su vida a través de esta palabra. Hay algo que hicieron estas personas. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre o Jairo. Vinieron a buscar. Vinieron a buscar. Hoy quizás te tengas que poner de rodillas delante de Dios y ser sincero. Te necesito. Necesito que obres en mi vida. Necesito que obres aquí en mi corazón. Necesito que obres en mi casa. Necesito que obres en mi matrimonio. Necesito que obres en mi familia. Te necesito. Te necesito. Dios te ama, iglesia. Pues hay personas que en esta noche se encuentran como los discípulos, en medio de una gran tormenta, olas grandes que se levantan, viento contrario, parece que nos estamos hundiendo. Dios quiere desde esta noche sacarte a flote. Quizá lo intentaste muchas veces como la mujer con flujo de sangre, una y otra vez, y nunca pudiste tener lo que tanto querías de parte de Dios. En esta noche no temas, cree solamente, conforme a tu fe se ha hecho. Puedes venir a buscar, porque si tú crees, verás la gloria de Dios. Y quizá usted diga, pero no, usted no conoce mi problema. Lo mío es grande. Usted es fácil hablar así, pero usted no conoce mi vida, todo lo que yo pasé. La situación de Jairo ya era imposible. Y el Dios que nosotros servimos es el Dios de lo imposible. Que puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Quizá dice, no, pero ya está todo muerto, ya se terminó. Para usted, pero no para Dios. Dios les bendiga, iglesia. Hasta aquí quiero compartir la palabra del Señor. Pero si Dios te habla en esta noche, no dejes pasar esta oportunidad. ¿Amén? Le voy a dar la oportunidad al coro y le voy a pedir al coordinador que pueda estar pasando por este lugar. Oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza, y no hay problema que pueda impedir.
que